las funciones vectoriales y los conceptos, funciones vectoriales o función vectorial de una curva, función vectorial de una curva, asociada a lo que serían conceptos de cinemática. Vamos a trabajar con el vector velocidad, con el vector aceleración, y vamos a ver que estos, pues de alguna manera son lo siguiente. Entonces ya decíamos que la función vectorial de una curva, pues es una función de un único parámetro, que le podemos llamar de la manera que sea. Y en este caso, si estamos trabajando con una curva en 3 dimensiones, pues tendremos que el vector que representa todos los vectores de posición de los puntos de la curva, pues serán vectores de 3 componentes. Esas componentes escalares, a su vez, cada uno es una función escalar, una función escalar de variable escalar. Entonces, esto es un valor escalar y la variable este sería ht. Bueno, pues entonces vamos a decir que nuestra función representa pues todos los vectores de posición de puntos en la curva, de puntos en la trayectoria que representa esa curva, la trayectoria que representa la curva. La curva. Entonces tenemos una curva determinada y en esa curva, pues cada punto de ella va a tener un vector de posición. Luego, puedo derivar esta función vectorial y obtener lo que sería el vector derivada. ¿Y qué va a representar? Bueno, pues va a representar un vector tangente a la curva, H' en K. Un vector también, obviamente, en un espacio de 3 dimensiones, 3 son sus componentes, las derivadas respectivas de cada una de estas funciones escalares, y representará el vector velocidad o vector tangente. Esto va a ser el llamado vector velocidad, pero también vector velocidad o vector tangente. Es un vector tangente a la curva. A la curva. Si ustedes evalúan este vector en algún valor t, en t0, t1, t-1, t.5, en fin, en cualquier valor de t, es decir, en alguna posición donde se encuentren en esa curva, ahí obtendrán un vector en ese punto que es tangente a la curva. Y bueno, entonces, algo muy importante de ese vector tangente o de ese vector velocidad, tiene la dirección de movimiento. La punta de flecha de este vectorcito representa la dirección de movimiento. Este vector, su dirección es la dirección de movimiento u orientación. Es la orientación para que no quede tan cercana una dirección con otra dirección. Su dirección es la orientación o dirección de movimiento. Recuerdan que a la dirección en la cual se está trazando la curva, a partir de que estamos incrementando el valor de su parámetro, hacia dónde nos dirigimos sobre la curva, pues esa orientación o esa dirección de movimiento está asociado a ese vectorcito. Entonces ya no va a ser necesario que realicemos una tabulación de nuestra función vectorial y vemos cómo cómo vamos obteniendo puntos sobre la curva para diferentes valores de t cuando lo vamos incrementando. Esa era la forma en la que hasta ahora habíamos visto
hacia dónde nos dirigíamos sobre esa curva cuando incrementábamos t, que íbamos obteniendo puntos que se dirigían en un sentido, o al revés, incrementábamos t y íbamos obteniendo puntos. Entonces, esa orientación ahora la voy a obtener a partir del vector derivada. Lo derivo, evalúo en algún punto de la curva y la punta de flecha me va a indicar la orientación de movimiento asociado a esa función vectorial. Entonces vamos ahora a obtener con R', o sea, la segunda o la derivada de segundo orden de la función vectorial, el llamado vector aceleración. Entonces, este vector aceleración G'(t) es el que les mencionaba ya, que se va a descomponer en dos vectorcitos. Entonces, este es el vector aceleración. Entonces, tengo aquí a mi vector aceleración. Entonces, si A es igual a R' de t, ¿sí? Ese va a ser nuestro vector aceleración. Tendría entonces que A va a ser la suma de dos vectores, que a uno le voy a llamar la componente vectorial de aceleración normal y a otro le voy a llamar la componente tangencial de aceleración. Entonces, son dos vectorcitos cuya suma nos van a llevar siempre al vector aceleración. El vector aceleración puede ser cualesquiera y siempre podré descomponer a este en esos dos vectores. Característica de ellos, son ortogonales entre sí. ¿Sí? Siempre forman aquí un ángulo de 90 grados. Si es que estamos trabajando en tres dimensiones, podemos decir esto. Uno va a ser el vector tangente y otro va a ser el vector asociado a la componente normal. Entonces, estos siempre serán ortogonales entre sí y la suma de ellos nos llevaría al vector aceleración. En algunas ocasiones, dependiendo de la curva, ese vector aceleración pudiera ser que únicamente tiene una componente. ¿Sí? Aquí podríamos decir que el vector aceleración solo tendría la componente normal y la componente tangencial pues es el vector nulo o vector cero. Y en algunos otros casos, la aceleración solamente va a ser igual al vector tangencial o a la componente vectorial de aceleración tangencial, porque la componente normal en esos casos va a ser el vector nulo o vector cero. Pues vamos a ver algunas curvas en las cuales se cumple esto, en que solamente el vector aceleración está conformado por una única de las componentes. Y en otros casos, pues vamos a ver cómo podemos descomponer a ese vector en las dos componentes de aceleración vectorial, cuya suma nos llevarían al vector aceleración. Estos son básicamente los vectores con los que vamos a estar trabajando en cualquier curva que esté representada en su función vectorial. Y aunado a estos vectorcitos, vamos a obtener los vectores que que son los llamados del triedro móvil. Entonces, los vectores del triedro móvil, también ya los había mencionado, vectores del triedro móvil. El triedro móvil son tres vectores, les decía yo. Es un vector al cual vamos a llamar el vector tangente. Todos son vectores unitarios, vamos a ponerlo aquí. Todos vectores unitarios. Todos vectores unitarios. Todos con módulo igual a 1. Entonces, estos son los vectores del triedro móvil y los vamos a obtener. Este será el llamado vector tangente unitario. Este será el vector normal unitario. A este le voy a llamar vector normal unitario principal. Vector normal unitario. Porque vamos a ver que podemos tener
varios vectores normales, pero hay uno en particular con cierta característica que para diferenciarlo de los demás vectores normales, pues le vamos a llamar el vector normal unitario principal. Aquí depende, algunos autores dicen vector unitario tangente, vector unitario normal o vector normal unitario. Como gusten, estamos haciendo lo mismo, sí, aquí nada más se los comento porque pueden encontrarlo, depende del libro, también de una u otra forma. Y el tercero y último, que es el vector binormal unitario. Son tres vectores ortogonales entre sí, son tres vectores unitarios y ortogonales entre sí, unitarios y ortogonales entre sí. ¿Sí? Siempre los vamos a ver formando ángulos de 45 grados entre ellos. Entonces, estos tres vectorcitos, si los dibujamos con un origen común, pues nos encontraríamos que esos tres vectorcitos estarían comportándose así. Este sería el vector normal unitario, el vector tangente unitario y el vector binormal unitario. Entonces, nada más como una característica, los vectores normal, el vector, aquí quedó un poco el espacio, pero bueno, lo podemos utilizar. Los vectores normal unitario y tangente unitario y normal unitario se encuentran siempre en el plano osculador. Y bueno, ahorita vamos a seguir hablando de ellos poco a poco. Nada más lo que quiero establecer es que para estos son tres vectores. Uno es el vector de posición, el vector velocidad y el vector aceleración. Más adelante incluso podríamos decir que lo vamos a llamar el vector B testada, como es vector velocidad, y a el vector A testada por ser el vector aceleración. Y bueno, existe también el concepto de rapidez, que es el módulo de este vectorcito. ¿Sí? La rapidez, a diferencia del vector velocidad, pues va a ser un escalar, porque representa el módulo del vector velocidad. Entonces, la rapidez, vamos a decir que rapidez es el escalar asociado a ese vector velocidad. Entonces, va a ser el módulo, y ya sea que lo representan con un único, así, o algunos lo representan con una doble línea vertical. Entonces, la rapidez del vector velocidad, que diga el módulo del vector velocidad, eso es lo que vamos a representar como la rapidez. Es siempre un valor escalar, la rapidez es siempre un valor escalar. Escalar. Compañero. Aquí está. Entonces es siempre un valor escalar. Esto es importante. Bueno, pues entonces miren, ¿cómo podría yo obtener un vector que fuera tangente a la curva? Ustedes van a ver aquí, vamos a suponer que esto representa la curva. Así. Y aquí dibujamos una curva cualesquiera, ¿no? Esta curva. Aquí va, esta curva. Ahí está, una curva cualesquiera, esta es nuestra curva. Y vamos a ver que en cada punto en el cual nos encontremos en ella, poniendo que este es el punto cuando llegamos cuando evaluamos R de t, en t igual a 0 nos encontramos con el vector de posición que nos lleva a este punto. Y en este punto entonces van a existir los tres vectorcitos. Luego incrementamos t y nos encontramos en otro punto de la curva, y luego incrementamos t y nos encontramos en otro punto de la curva, y así sucesivamente vamos obteniendo puntos en la curva.
Pues en cada uno de esos puntos voy a poder obtener esos 3 vectorcitos. ¿Cómo? Bueno, pues vamos entonces a decir que para este punto podría yo evaluar la función R', la primera derivada de la función vectorial, la primera derivada que representa a un vector velocidad, a un vector tangente, y podría tener yo aquí al vector velocidad o vector tangente asociado a este punto. Pues aquí podría tener un vector. Y yo les preguntaría, bueno, aquí tenemos entonces a un vector que puede ser el vector tangente a este punto, que puede ser el R' de T0. Evalúo en T0 y obtengo ese vector tangente. Y a su vez va a representar un vector velocidad. El módulo de ese vector representará la rapidez. Qué tan grande o pequeño sea ese vector nos estará diciendo cuál es la rapidez que lleva el móvil en este punto. Si yo necesito encontrar 3 vectorcitos, que son los del triedro móvil, uno tendría que ser un vector tangente. Uno tendría que ser un vector tangente en este punto, que sería el vector tangente unitario. Otro tendría que ser un vector normal. Un vector normal cuya característica sea que siempre apunta al interior de la concavidad de la curva. Ese va a ser para mí el vector normal unitario principal, porque obviamente ustedes me podrían decir, a ese punto yo puedo ver diferentes vectores normales. Este también es un vector normal a lo que sería ese punto, este que va hacia acá también es un vector normal a este punto, y considerando si esta sería la recta, como que hice un zoom a este punto. Entonces, para este punto de la recta, podría decir que este vector forma un ángulo de 90 grados. Este vector también forma un ángulo de 90 grados. Hay muchos más vectores que forman un ángulo de 90 grados. Aquí se parecería un abanico de vectorcitos, todos ellos formando un ángulo de 90 grados con respecto a este punto del punto. Entonces, si tenemos muchos vectores normales a ese punto, el que me interesa, el llamado vector normal unitario principal, es aquel que apunte siempre al interior de la concavidad de la curva. Esa va a ser una característica del vector normal unitario principal y lo vamos a escribir aquí adelante. Entonces, tendré que el vector tangente al punto y el vector normal unitario al punto serán ortogonales o formarán un ángulo de 90 grados. Estos dos siempre se encontrarán en el plano que contenga la curva. En este caso, si estoy dibujando una curva en el pizarrón, pues esta curva, por estar en el pizarrón, es una curva plana y el pizarrón representaría su plano osculador. En ese plano que representa el pizarrón, siempre debemos encontrar, o en el plano de osculador, siempre debemos encontrar a los vectores tangente unitario y normal unitario asociado a cualquier punto de la curva. Aquel vector que sea ortogonales a ambos será el vector binormal y por consiguiente saldrá siempre del plano osculador que contiene a la curva. En este caso, el plano binormal sería este. ¿Sí? El plano binormal sale siempre del plano que contiene a la curva. ¿Por qué? Porque este vector binormal también debe ser ortogonal a los vectores tangente unitario y al vector normal unitario. En una curva plana, en el cual puedo ir representando los vectores normal unitario, este estaría siempre indicando al interior de la concavidad de la curva, así. Y el vector tangente, pues como su nombre lo dice, lo representaría como un vector tangente. La punta de flecha del vector tangente es la misma que el vector velocidad. Y esta dirección del vector tangente es la misma que la del vector velocidad o vector tangente. Entonces, la punta de flecha del vector tangente unitario también representa la dirección de movimiento. Aquí me estaría indicando que se mueve hacia allá esa partícula móvil. Y aquí tendría un vector tangente hacia acá
Y aquí cambiaría el vector normal unitario. En este punto, si se dan cuenta, la concavidad ya es otra. Bueno, la concavidad cambió y ahora indica hacia acá. El interior de la concavidad ahora la tenemos así. Ahora ahí se encontraría el vector normal unitario indicando hacia el interior de la concavidad. Aquí la concavidad era esta. Hay el punto de inflexión, que es el punto donde cambia la concavidad. Aquí en el punto de inflexión donde no tenemos una u otra, en ese punto de inflexión el vector normal unitario va a ser nulo. Ahí no indicaría, o sea, no se dirigiría a ningún, no tendría dirección, vaya, tendríamos aquí, vamos a decir aquí que es un punto de inflexión. En el punto de inflexión, el vector normal unitario, n unitario, es igual al vector nulo o vector cero. Sus tres componentes serían 0,0,0. Entonces, en ese caso, ahí el vector normal unitario sería 0. Y ya aquí nada más para tener un último punto ejemplo, sería aquí un vector tangente. Aquí esta pareciera que es el otro punto de inflexión. Lo voy a mover un poquito más hacia adelante, porque si es punto de inflexión, obviamente no voy a tener vector normal unitario. Vamos por aquí. Ahí ya puedo percibir una concavidad y dirigir el vector normal unitario hacia el interior de la concavidad. El vector tangente sería este y el vector normal unitario sería este, que forma un ángulo de 90 grados con respecto al tangente y que indica hacia el interior de la concavidad de la curva. Para cada uno de esos casos van ustedes a poder obtener al vector binormal con el producto cruz de esos dos vectorcitos. Como son ortogonales los tres entre sí, entonces recordando el producto vectorial de dos vectores, o producto cruz, o producto vectorial o producto cruz, nos da como resultado, cuando lo aplicamos a dos vectores, nos da como resultado un tercero. Obtenemos un tercero ortogonal a ambos. Siempre la característica de aplicar el producto vectorial a dos vectores es obtener un tercer vector que estoy segura o que garantiza ser perpendicular u ortogonal a ambos. Perpendicular si estamos trabajando en espacios de 2 y 3 dimensiones. Ortogonal si estuviéramos trabajando en un espacio de n dimensiones donde n es mayor a 3, ¿no? Y ya no podemos hablar de un ángulo de 90 grados porque ya tenemos una eneada como vector. Pero si estamos todavía en espacios donde podemos realizar una representación gráfica de estos vectores y visualizar en ella un ángulo de 90 grados, pues entonces estaríamos hablando que nos lleva a un tercer vector que también forma un ángulo de 90 grados con respecto a ellos. Entonces, esta será la manera de obtener ese tercer vector ortogonal a los dos primeros. Y bueno, este tercer vector, si ustedes recuerdan, aplicando la regla de la mano derecha, diríamos que ese vector siempre sale tomando la mano derecha y colocándola en el primer vector del producto vectorial, sí, con la punta de los dedos indicando hacia donde está la punta de flecha de ese vector. Entonces, dirigiría yo mi mano derecha así, tendría que colocarla para poder doblarla, como dobla la mano, hacia donde se encuentra el segundo vector. Entonces, tendría que colocarla de esta forma, con la punta de flecha coincidiendo con la punta de los dedos y girarla hacia donde se encuentra el otro vector, de manera que el pulgar indicaría hacia dónde sale el tercer vector. Y en este caso mi pulgar indica hacia atrás del pizarrón. Entonces saldría ortogonal a ambos, pero hacia atrás del pizarrón. Y lo mismo aquí, giraría yo igual y sale hacia atrás del pizarrón. ¿Dónde va a cambiar la dirección? ¿Dónde va a cambiar el sentido, no la dirección? El sentido del vector binormal aquí, porque ahora el vector tangente se encuentra en esta posición,
al girar la mano hacia el vector normal unitario, el pulgar estaría indicando hacia afuera del pizarrón. Entonces aquí sí vería yo el vector binormal saliendo del pizarrón. ¿Sí? En los otros dos casos estaría hacia adentro. En toda curva plana, el vector binormal para cualquier punto o asociado a cualquier punto de esa curva no va a cambiar su dirección. Cambiará su sentido, la punta de flecha cambiará, pero siempre se mantendrá paralelo a sí mismo. Unas veces va hacia atrás, otras veces va hacia el frente, pero siempre se mantendrá paralelo a sí mismo. En cualquier punto de una curva plana, este vector es constante en cuanto a, bueno, o tendrá siempre la misma dirección. El sentido podrá cambiar, pero tendrá la misma dirección. Entonces, cuando nosotros calculamos este vectorcito y nos da todas sus componentes constantes, nos estaría diciendo que no solamente es una curva plana, sino que también es una curva cerrada en la cual todos los puntos tienen la misma concavidad y por ende el vector binormal se mantendría siempre paralelo a sí mismo, con la misma dirección y con el mismo sentido. ¿Sí? Si esa curva es como la que dibujé, en donde la concavidad va siendo diferente en diferentes tramos de la curva, pues ese vector solamente cambiará su sentido, más no su dirección. Siempre se mantendrá paralelo a sí mismo. Ese sería el caso del vector binormal para cada punto de una curva plana. En una curva no plana, entonces ahí sí ya tenemos el otro caso, en el cual les decía que esos tres vectorcitos, este vector binormal, pues también será diferente. Todos los vectores serán diferentes en cada punto de una curva no plana, y en ese caso ya no tendrá por qué ser paralelo a sí mismo en cada punto de la curva. Es más, si esa curva, como es el caso de la hélice, que es una curva no plana, abriera demasiado o tuviera muy abierto lo que serían los ciclos, los bucles allí que vemos, entonces entre más abierta sea esta curva o esta hélice, veríamos que el vector binormal estaría cambiando su dirección todavía en un mayor ángulo al momento de ir recorriendo todos los puntos de la hélice. Iría haciendo esto, el vector binormal. ¿Sí? Entre más cerrada esté esta hélice, pues obviamente ese vector binormal, el ángulo de él va a cambiar muy ligeramente de un punto a otro. ¿Sí? Y los vectores, así se comportarían los tres vectorcitos. El vector normal unitario y tangente unitario, pues siempre estarían para cada punto, uno indicando siempre al interior de la concavidad. Entonces iría girando así, alrededor, y se mantendría siempre tangente a la curva, o en este caso a la hélice, y entonces irían haciendo esto. Si la orientación de la curva nos indica que van subiendo sobre la curva, pues entonces irían así y iría entonces dando giros, siempre indicando que va hacia arriba. Si al contrario nos vamos a ir moviendo en puntos de esta hélice, bajando en ella, entonces pues sería el sentido del vector tangente nos iría indicando siempre que vamos hacia abajo. ¿Sí? Obviamente como abre, el vector tangente lo veríamos un poquito, no en paralelo, sino que entre mayor sea la apertura de esta hélice, el vector tangente lo veríamos con una inclinación más o menos así. Si va bajando. Si va subiendo o si la orientación es que los puntos que vamos obteniendo en esta hélice van hacia arriba, pues el vector tangente sería algo así, ¿no? Iría así. Entonces, ese vector tangente nos indicaría, voy hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, y siempre voy subiendo sobre esa hélice. Entonces, esos serían los tres vectorcitos asociados en una curva no plana. Y en una curva no plana también el vector
tangente y el vector unitario siempre se encontrarían en el plano osculador, solo que este iría siendo distinto para cada punto de la curva no plana. Y en este caso, pues esa sería la diferencia entre una curva plana y una curva no plana. El vector binormal. En la plana siempre se mantiene paralelo a sí mismo. En la no plana va a cambiar su dirección. Y eso está relacionado con el concepto 1, el vector binormal con el concepto de torsión, y al vector tangente, la razón de cambio del vector tangente está asociado con la curvatura, y un concepto geométrico que vamos a asociar a toda curva. Cuando una curva es muy cerrada, el vector tangente va a cambiar su ángulo entre un punto y otro en mucha mayor, más abruptamente, o el cambio del vector tangente de un punto a otro será un ángulo mayor. Si la curva está muy abierta o es poco la curvatura que tenemos en ella, el vector tangente, el cambio del vector tangente de un punto a otro va a ser muy pequeño. El ángulo que cambia el vector tangente de aquí a aquí, pues va a ser un ángulo muy pequeñito si esa razón de cambio es muy ligera en una curva abierta, y en una curva muy cerrada, esa razón de cambio de la dirección del vector tangente pues va a ser mucho mayor, ese ángulo que se da entre el vector tangente en un punto y el vector tangente en otro de ellos. Incluso encontrándose estos puntos a la misma distancia, sobre la curva, aquí el cambio va a ser más abrupto que aquí. Este ángulo va a ser muy pequeñito. Ese concepto de cambio de dirección del vector tangente con respecto a una distancia dada sobre la curva es el concepto de curvatura. Una curvatura muy grande, una curvatura pequeña. ¿Sí? Ese cambio de la dirección del vector tangente. Y el cambio de dirección del vector binormal está asociado al concepto de torsión. ¿Sí? Cuando se tiene una curva plana y el vector binormal se mantiene siempre paralelo a sí mismo, no cambia su dirección. Entonces, al no cambiar su dirección, decimos que no hay torsión. Toda curva plana, la torsión es cero. En cualquier curva plana, la torsión siempre va a ser cero, y esa torsión se relaciona al cambio de dirección del vector binormal. Entonces se dice que en una curva plana no hay cambio en la dirección del vector binormal, y por consiguiente, como se mantiene siempre paralelo a sí mismo, no importa el sentido, si es hacia adelante o hacia atrás. Este se mantiene paralelo siempre a sí mismo, y por consiguiente no hay cambio en la dirección y no hay torsión. Y siempre les pongo el ejemplo de juegos mecánicos, en cualquier parque de diversiones que hay, o una montaña rusa, etcétera. Esas curvas por las que van transitando en cualquiera de esos juegos, pues allí van a experimentar tanto lo que sería el concepto de torsión como el concepto de curvatura. Cuando la curva está muy cerrada, pues obviamente van a experimentar eso. Y la torsión, sobre todo, la persona que va sentada en el carrito, la espalda sería lo que representa este vector binormal. ¿Sí? Esa dirección que tiene o que mantiene la espalda en el carro es el vector binormal, o está paralelo, tiene la misma dirección que el vector binormal. De manera que en las curvas, en las cuales obviamente pues, no estamos transitando por curvas planas, sino que cambian, salen, entonces eso sería lo que representa la torsión. Y es por eso es que recomiendan que no se suban a esos juegos cuando tienen problemas de columna, por la torsión que pudiera ejercer sobre sus espaldas todos esos movimientos en los cuales, pues los cuales se presentan cuando nos subimos a ese tipo de juegos. Entonces, pues estos conceptos son los que vamos a estar aplicando. Ahora,
voy a retomar aquí mis vectores del triedro móvil, el vector tangente unitario, el vector binormal y esto. ¿Cómo se obtendría un vector tangente que sea unitario? A partir del vector de velocidad, el vector de posición, perdón, el vector velocidad o vector tangente a la curva y el vector aceleración. Pues este vector tangente lo voy a obtener a partir del vector tangente que representa la primera derivada de mi función vectorial. Este, como es un vector tangente a la curva, pues este va a ser el que me permita obtener un vector tangente unitario. Simplemente voy a tomar ese vector y voy a obtener su vector unitario. ¿Cómo se obtiene el vector unitario? Pues vamos a decir que para R', que ya representa un vector tangente, obtengo su vector unitario multiplicándolo por el recíproco de su módulo, que a su vez este módulo ya vimos que representa la rapidez. El módulo del vector velocidad es la rapidez. Entonces, de esta manera obtengo un vector que es tangente y unitario. Y esa será la manera en que obtengamos el vector tangente unitario. El vector normal unitario se va a obtener a partir de lo siguiente. El vector normal unitario tenemos dos formas de obtenerlo. Voy a tener que borrar, pues, esto. Sí, ni modo. Vamos entonces a borrar esto. Esto. El vector normal unitario, aplicando lo que vimos en las propiedades de la derivada, cuando dijimos que la propiedad número 7 que enunciamos entonces era aquella que menciona que cuando un vector tiene módulo constante, todo vector que tiene módulo constante cumple con, era la número 7, decía así, un vector tiene módulo constante, entonces se cumple que ese vector por el vector derivada de él, su vector derivada, entonces derivo al vector tangente unitario, y esto es igual a 0. ¿Por qué? Pues dicho vector y su vector derivada son ortogonales. Si se cumple que el producto punto o producto escalar entre dos vectores es igual a 0, es porque estos vectores son ortogonales. Entonces, estos dos vectores son ortogonales y el vector derivada del vector tangente me permitirá obtener un vector que ando buscando sea normal al vector tangente unitario. Este en particular, el que obtengo con este vectorcito, va a ser el vector normal unitario. Ya les decía yo que existen muchos vectores normales a un punto de la curva. Pues este, el que se obtiene de esta manera, es el vector normal unitario que estoy aquí buscando. Este es el vector derivada. Esto es vector derivada del vector tangente. ¿Sí? Vector derivada del vector tangente unitario. Entonces, obtienen el vector tangente unitario de esta forma. Luego derivan al vector resultante. Obtienen su módulo del vector derivada. Y el vector unitario que se obtiene con ese vector multiplicándolo por el recíproco de su módulo será lo que represente el vector unitario principal. Pero no es la única manera de llegar a él. Vector unitario, vector normal, unitario o vector unitario normal principal. Es igual. Entonces, este vectorcito también se puede obtener
también se puede obtener de la siguiente forma. También se obtiene NU, sí, como R' de T y R' de T son vectores que se encuentran siempre en el plano osculador, y esto lo podríamos ver de la siguiente forma. Si recuerdan, yo ya mencioné que el vector tangente unitario y el vector normal unitario se encuentran siempre en el plano osculador. Bueno, pues si el vector tangente unitario se obtiene a partir del vector tangente, pues entonces el vector tangente, el R', también es un vector que se encuentra en el plano osculador. Tienen la misma dirección. Si este se encuentra en el plano osculador, este también podría encontrarse en el plano osculador. Siempre recordar que un vector es libre, pero vamos a considerar que en este caso tangente unitario y el vector tangente se encuentran en el plano osculador. Y si, si el vector R', decía yo que representa la aceleración, y esta se puede descomponer en una componente tangencial, es decir, que tiene la dirección del vector tangente, y otra que tiene la dirección del vector normal, que es la componente vectorial normal de aceleración, pues entonces, si estos dos vectorcitos se encuentran en el plano osculador, pues también el vector aceleración. Entonces, tanto el vector velocidad o vector tangente como el vector aceleración serán vectores que por esta relación que tienen con estos vectores, también se encuentran siempre en el plano osculador. Si es así, entonces puedo decir que si realizo el producto cruz, si hace un momento realicé el producto cruz del vector tangente por el vector normal y como se encontraban en el plano obtuve con él el vector binormal, bueno, pues ahora podría ser el vector tangente, producto cruz, el vector aceleración, y ese vector me daría un vector que es perpendicular al plano que los contiene. Entonces, siempre recordando que tenemos aquí dos vectores, aquí probablemente sea el vector tangente unitario y el vector paralelo a él que sea el vector R' de T. ¿Sí? Un vector paralelo al tangente, puesto que de ahí partimos para poderlo obtener. Y en este caso, el vector aceleración, pues podría tener cualquier otra dirección en la cual pudiera yo ver que este vector, voy a dibujar aquí al vector normal. Ahí está su vector normal unitario. Ese vector aceleración, pues podría ser la suma de un vector que tiene la dirección del vector tangente más un vector que tiene la dirección del vector normal. Y ese vector aceleración entonces sería este. Ese vector aceleración va a ser mi vector R'. Si es así, si estos vectores, todos ellos se encuentran en el plano, no importa la posición dentro del plano que tengan el vector aceleración y el vector velocidad, es decir, el vector velocidad y el vector aceleración, no me importa la posición, sé que son vectores que se encuentran en el plano y por consiguiente, si el producto de estos dos me lleva a un vector que sale del plano, pues el producto de estos otros dos también me llevará a un tercer vector que sale del plano. Esa será la otra forma de llegar al vector binormal, solo que este no me garantiza ser un vector unitario, simplemente me garantiza que está saliendo fuera del plano que los contiene. Para poder obtener al vector binormal de esta otra forma, tendría yo que multiplicar a este vector por su recíproco. Aquí, prima, cruz, R biprima de T. El producto cruz del vector velocidad R' por el vector aceleración R biprima me va a dar un vector que sale del plano que los contiene. Pero si quiero que además de salir del plano que los contiene, sea unitario,
pues lo que tengo que hacer es multiplicar a ese vector por el recíproco de su módulo y con ello ya obtengo un vector que sale del plano que los contiene y además es unitario. Estas van a ser cualquiera de ellas formas de obtener el vector binormal unitario. Y para poder llegar al vector normal unitario, bastaría yo que hiciera lo siguiente. Tendría yo que decir, si el vector normal, si el vector binormal lo obtengo a partir del producto cruz del tangente unitario y el normal unitario, pues también podría decir que el vector normal unitario lo puedo obtener. Recuerden que para que siga en el producto vectorial o producto cruz entre vectores, para que se cumpla, tengo que trasladar de manera cíclica los vectores, es decir, este vector que está al final del producto, lo colocaría al principio y solamente traslado a los vectores de esta manera, aquí, así como que les hago, empujo uno a otro y entonces vuelvo a tener este orden. Este lo paso hacia adelante y nada más muevo lo que serían los operadores, aquí igual y aquí el producto, el que representa el producto vectorial. Y si quiero seguir obteniendo los vectores a partir de los otros dos, ahora trasladaría el vector tangente al inicio y nada más muevo todos los vectores de manera que pueda representar ahora el operador, el signo de igual, de esta manera. Aquí quedaría NU y BU, así. Como el producto vectorial no cumple con la propiedad de conmutatividad, entonces el que yo mueva a estos factores y tener el producto NU cruz TU, me llevaría no a obtener el vector binormal, sino a obtener el vector binormal con el cambio de sentido. Entonces, y esto es muy importante, como ya lo mencionamos hace un momento en la curva, saber que hacia dónde se dirige BU, dependiendo de la concavidad de la curva, va a ir cambiando el sentido del vector binormal. No la dirección, pero sí el sentido. Entonces, sí es muy importante que esté considerando el producto cruz siempre de manera correcta, es decir, en el orden TU cruz NU, para poder obtener el vector binormal que deseo. Sí, el correcto, por decirlo de alguna manera. El vector que yo estoy buscando, el vector binormal que efectivamente representa aquel asociado al punto de la curva que necesito, va a ser el que obtenga siempre con un producto TU cruz NU. ¿Sí? Sin cambiar el orden de los factores porque no se cumple la propiedad de conmutatividad en este producto vectorial. Entonces, de esa manera obtendré el vector binormal unitario. De esta manera obtendré el vector normal unitario principal que deseo obtener. Y de esta manera el vector tangente unitario a partir de los otros dos vectores de ese triedro. Si yo ya conozco el valor del vector binormal unitario y ya conozco el valor del vector tangente unitario, el vector normal unitario lo puedo obtener a partir de ellos. ¿Cómo? Con el vector binormal, aquí está el vector binormal, este es mi vector binormal. Esto representa al vector binormal, esto representa a mi vector binormal. Y lo que tengo que hacer es ahora multiplicarlo al vector binormal, producto cruz por el vector tangente unitario. Aquí está el vector tangente unitario. R' de t sobre el módulo de R' de t. Y esto por la propiedad o propiedades del producto cruz, simplemente se puede representar así. NU, R' cruz R T cruz R' T. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes el doble producto vectorial entre vectores? Y también tenía asociadas ciertas propiedades, ese doble producto vectorial que se vio en geometría analítica. Bueno, pues esto es lo mismo que esto y nada más
Para llegar a un vector unitario, pues voy a multiplicar por el recíproco del módulo de dicho vector. Entonces, ya que obtuvimos el doble producto vectorial R' cruz R' cruz R', luego ese vector obtenido lo voy a multiplicar por el recíproco de su módulo, del módulo de dicho vector, y con ello garantizo obtener un vector normal unitario. Este sería entonces mi vector binormal. Este de aquí sería el vector binormal. Y este de aquí, esto sería el vector binormal unitario. Y este el vector tangente unitario. El producto de cruz de estos dos me lleva al vector normal unitario. Y por difícil que parezca, en la mayoría de los casos, obtener el vector normal unitario con esta expresión es mucho más sencillo que obtenerlo de esta forma. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos. Esto pareciera una expresión muy simple que nos lleva al vector normal unitario, pero muchas veces obtener primero el vector tangente unitario de esta forma, luego volver a derivar este vector tangente unitario para obtener su derivada, y luego calcular su módulo, llega a ser un proceso complejo en el sentido del proceso algebraico que va llevando consigo. En cambio, el producto cruz entre vectores es siempre un proceso más simple. Entonces, siempre recomiendo usar esta forma para obtener el vector normal unitario que esta. ¿Sí? Y esta manera de obtener los vectores normal, unitario, binormal, unitario, tangente, unitario, pues nos estará sirviendo siempre y cuando estemos trabajando con los vectores, con el vector en términos del parámetro t. Vamos a ver cómo posteriormente, cuando veamos longitud de arco, podremos utilizar el parámetro longitud de arco en lugar de que t represente tiempo, y al incrementar el tiempo nos vayamos encontrando en diferentes puntos de la curva. Podemos obtener o podemos utilizar el concepto de longitud de arco como una distancia sobre la curva, de manera que cada vez que nos traslademos la misma distancia sobre la curva, nos encontremos en otro punto de ella. Y en cada punto de ella estaremos relacionando a una diferente, bueno, a distancias, a irnos desplazando la misma longitud o distancia sobre la curva. Y es cuando utilizamos el parámetro longitud de arco en lugar de t, que suele representar tiempo. Entonces, cuando utilizamos el parámetro longitud de arco, utilizamos las fórmulas Frenet-Serret para poder llegar a obtener los valores del triedro móvil, del vector tangente unitario, del vector binormal unitario y del vector normal unitario a partir del parámetro que generalmente le llamamos S, cuando es el parámetro asociado a longitud de arco. Entonces, es otra manera la que vamos a utilizar para obtener estos tres vectorcitos, el tangente, el binormal y el normal, usando el parámetro longitud de arco. Pero mientras estemos utilizando t como nuestro parámetro, estas son la forma de llegar a esos tres vectorcitos o de conocer esos tres vectorcitos. ¿Sí? El vector tangente, el vector normal, lo ponemos en el orden en que los mencionamos. El vector normal quedaría R' de t, cruz R' de t, cruz R' de t. Esta va a ser la manera de obtener generalmente nuestro vector normal unitario, y vamos a ver que es mucho más sencilla que esta. Entonces, R' de t, cruz R' de t, cruz R' de t. Y el vector binormal lo vamos a obtener de esta manera, ¿sí? Conociendo que vector velocidad y vector aceleración se encuentran siempre en el plano osculador, pues bueno, el producto cruz de ellos nos va a llevar a un vector que sale normal al plano osculador. Aquí tenemos entonces R', T, ahí está, módulo.
Esas son las tres formas en que vamos a ir obteniendo los vectorcitos. Y bueno, no voy a dejar pasar la ocasión de decir que este vector tendrá la dirección de movimiento. El vector tangente unitario, el vector tangente unitario también tiene la dirección de movimiento como la tenía este vector. El vector tangente unitario o unitario tangente, aquí es igual, unitario tangente, tiene la dirección de movimiento. ¿Sí? La punta de flecha de este vector indica la dirección de movimiento. La dirección de movimiento o lo que hemos también llamado orientación. Entonces ya no necesito realizar una tabulación, simplemente me doy cuenta de la punta de flecha de ese vector tangente en cualquiera de los puntos en los cuales lo evalúe sobre la curva y eso me indicará hacia dónde se dirige el móvil. Este vector, el vector normal unitario, apunta siempre, vector unitario normal principal, apunta siempre al interior de la concavidad, siempre al interior de la concavidad de la curva. Y más adelante vamos a necesitar de él para poder encontrar el llamado vector tangente a la curva. Lo vamos a requerir más adelante. Ese vector que está siempre apuntando al interior de la concavidad de la curva. Y el vector binormal, bueno, este es el que sale normal al plano osculador que contiene a los dos anteriores vectorcitos. Los planos asociados a estos vectorcitos que también ya había mencionado serán los siguientes. Si tienen ustedes al triedro móvil, a estos tres vectorcitos, pues los planos asociados a ellos serán estos. Vamos a dibujar los tres vectorcitos de manera que siempre son ortogonales entre sí. Uno será el vector tangente a la curva en un punto de ella, otro será el vector normal unitario y otro será el vector binormal unitario. Bueno, pues el plano que contiene al plano tangente y al plano tangente unitario y al plano normal unitario es el plano osculador. Este será el plano osculador. Y el vector que sale normal a el osculador, pues es el vector binormal. Ese será el vector asociado al vector normal del plano. Nada más que este siempre es unitario y el vector normal que podamos visualizar a un plano en su ecuación cartesiana, pues es un plano, es un vector normal al plano que no tendría que ser unitario por fuerza. A veces obtenemos un vector unitario al visualizar la ecuación cartesiana de dicho plano, pero si no es unitario, simplemente calculando el vector unitario podríamos obtener ese vector binormal. Vamos a ver que el plano que contiene al vector normal unitario y tangente unitario, este planito, es el plano rectificador. Así se le llama al plano que contiene a estos dos. Plano rectificador o rectificante, también depende del autor que consulten, lo pueden encontrar de ambas formas. Y el tercero y último de los planitos, el que contiene al vector binormal y normal unitario, y para el cual el vector normal tiene la dirección del vector tangente unitario, ese sería el vector el plano normal. Plano normal a la curva.
Ese sería el plano normal, el que contiene estos dos vectorcitos. Ahí está. Estos. Entonces, son los tres planos asociados a ese triedro, a esa terna de vectores que conforman el triedro móvil. Y vamos a poder ir obteniendo cada uno de las ecuaciones de esos planos asociados a un punto, ¿sí? Evaluamos en un punto de la curva, obtenemos los tres vectorcitos a ese punto y en ese punto podemos determinar cuáles serían los planos normal, rectificador y osculador. Si la curva es plana, pues este va a ser constante en todo punto de la curva plana, pero estos dos sí irán cambiando en cada punto de la. Entonces podemos decir lo siguiente, que si necesitamos obtener la ecuación del plano normal, lo podemos obtener a partir de conocer dos puntos, vamos a decir así, contiene a los vectores, contiene a los vectores y es normal, el vector normal es, el vector normal al plano. Entonces, aquí cuando quiero obtener el vector normal, sé que contiene a los vectores binormal unitario y normal unitario. Y como vector normal al plano, pues tenemos al vector tangente unitario. Bueno, aquí está todo chueco, pero bueno, el vector tangente unitario. Para el plano rectificador o rectificante, tendríamos que el plano rectificador, puedo usar los vectores tangente y binormal como los vectores que contiene. Y al vector normal unitario como el vector normal a dicho plano. Recuerden que si desean conocer la ecuación de un plano, pueden partir de dos vectores contenidos en él o paralelos a él, y un punto del plano. Y pueden llegar a la ecuación vectorial del plano a partir de ellos. O bien pueden obtener la ecuación normal del plano o la ecuación cartesiana del plano a partir de conocer un punto del plano y un vector normal al plano. Entonces aquí podría ser este o cualquier otro vector paralelo o cualquier vector paralelo a NU o cualquier vector paralelo a NU. No tendría que ser precisamente ese vector. Cualquiera que sea paralelo será un vector normal al plano. Y lo mismo aquí ocurriría, o cualquiera paralelo a TU. Paralelo a TU. Entonces no tiene que ser por fuerza ese vectorcito, podría ser ese o cualquiera paralelo a él, simplemente que garantice que es un plano normal, que diga que es un vector normal al plano, ya con eso me sirve para poder llegar a las ecuaciones del plano. Y el plano osculador, pues igual, ¿no? El plano osculador lo pueden obtener a partir de los vectores que conocemos están contenidos en él o a partir de el vector que es normal a él. Entonces aquí podrían utilizar al vector tangente unitario y al vector normal unitario que siempre están contenidos en el plano. O bien puedo obtener al vector a partir de su vector normal a él, que es el vector binormal, o cualquiera paralelo a él. Cualquiera vector paralelo a BU. Entonces, esta será la manera de ir obteniendo toda esta información de una curva. Su vector velocidad, su vector aceleración, los vectores que representan el triedro móvil, los planos normal, rectificador y osculador a partir de los vectores del triedro móvil, ya sea con dos vectores o ya sea con el vector normal, llegar a la ecuación del plano y todo ello para un punto en
la curva en la cual se esté trabajando. Entonces, esta va a ser la forma en la que vamos a estar trabajando y vamos a ver un primer ejemplo para eso. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta decir? Bueno, que en toda curva plana, en curvas planas, decíamos, en curvas planas se mantiene paralelo a sí mismo. En curvas planas se mantiene siempre paralelo a sí mismo. Siempre paralelo a sí mismo. Ok. Pues vamos entonces a ver algunos ejemplitos en los que podamos obtener los vectores, la rapidez, los vectores del triedro móvil y de alguna manera también llegar a alguno de los planos o la ecuación de alguno de los planos o de los tres planos. Entonces vamos a ver el primer caso. Hay casos particulares, en este caso a considerar serían la recta y la circunferencia. Hoy vamos a ver estos primeros dos casos, que son un caso muy específico. Entonces vamos a ver ejemplos. Entonces obtener todo lo que sería obtener, pues el vector velocidad, el vector aceleración, la rapidez, que es un escalar, este ya no es un vector, esto es un escalar, la rapidez, el triedro móvil, ya nada más con que diga el triedro móvil sé que tengo que obtener el triedro móvil. Ya sabría que tendría que obtener estos tres vectorcitos, los pongo aquí porque es el primer ejercicio que vamos a realizar, pero con decir triedro móvil ya sé que estos son los tres que tenemos que obtener. Y la ecuación del plano osculador, rectificante y normal. D. Vamos a ver si nos da tiempo. De primero, una recta. La podemos representar en sus ecuaciones cartesianas y a partir de ella llegar a la ecuación vectorial o en la ecuación vectorial y ya tenemos entonces de dónde partir para poder obtener todo esto. Entonces podemos decir que es la recta, ¿qué les parece? 6t en i, 6t en i más 2 menos 3t en j, ahí está, más 1 más 2t en k. Así, esa recta. ¿Sí? Dada en su ecuación vectorial. Y ahora vamos en el inciso B, lo que sería la circunferencia, que es otro caso especial que quiero ver en particular. Y esa que la damos en sus ecuaciones cartesianas. ¿Qué les parece? Una circunferencia dada en sus ecuaciones cartesianas, les gustaría una circunferencia, bueno, porque en este caso me va a permitir obtener estos conceptos. Vamos a hacer algo simple para que iniciemos desde una circunferencia cuya ecuación vectorial no involucre tanto término, porque lo que quiero es más que nada ver estos conceptos a partir de ella. Entonces digamos que es la circunferencia esta en el plano z igual a menos 1. Así. Una circunferencia es el resultante o representada con lo que sería la ecuación de un cilindro circular, cuya intersección con este plano va a llevarnos a la curva que estoy en este caso utilizando una circunferencia. Entonces la intersección de ese cilindro y de ese planito, por ser un plano paralelo al XY, va a ser una circunferencia. Si este plano no fuera paralelo al XY,
entonces ya no podría garantizar que es una circunferencia, probablemente sería oblicuo a su eje de simetría del cilindro y entonces lo que vería sería una elipse. Entonces tenemos esto así, así, y ese planito pues es perpendicular al eje del cilindro y por consiguiente pues sí garantiza una circunferencia en su intersección plano-cilindro. Es una curva plana, pues toda ella va a encontrarse en este planito, es la intersección de ambos, ¿no? Pues entonces esa circunferencia está contenida tanto en el cilindro por completo como en el plano por completo. Entonces este es nuestro plano osculador. Lo podemos identificar cuando en alguna de las ecuaciones cartesianas una de ellas representa un plano, este va a ser el plano osculador, no hay duda, ese es nuestro plano osculador. A menos como lo van a ver en uno de los videos, que estuviera representando una recta y la recta se representa como la intersección de dos planos. Entonces, esos dos planos, ninguno de ellos va a ser el osculador, porque una recta nunca define al plano osculador. Son muchos los planos que la contienen, entonces no tenemos plano osculador para una recta. Vamos a ver entonces estos casos y ahí está. Esto sería. Estas formulitas, vayan si quieren haciendo un formulario con ellas. Cuando se hacen los exámenes presenciales, pues ustedes pueden llevar su formulario para realizar el examen. Ahora, obviamente, como están en casa, pues su formulario puede ser todas sus notas, cuadernos o lo que sea, pero siempre es conveniente resumir todas estas fórmulas en una sola hoja para que nosotros ya tengamos de manera ordenada y en un resumen las fórmulas que vamos a requerir y no estemos hojeando todo. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde encontré? ¿Dónde lo tenía? ¿O dónde lo vi? Y entonces ya llevar un resumen de fórmulas que vamos a estar requiriendo. Obtener todo ello. Ok, partimos entonces del inciso A. R' de... No, todavía no obtengo R'. Voy a partir primero de la función vectorial. 6t en I más 2 menos 3t en J más 1 más 2t en K. Entonces solo recuerden, cuando nos dan la ecuación vectorial de una recta, como es este caso, pueden ustedes identificar en ella al punto de la recta que está implícito, que conocemos o que podemos conocer de manera directa a partir de la ecuación. ¿Cuáles son los términos independientes en cada componente? Aquí, por ejemplo, no tiene, es 0. Este término sería la coordenada 2 del punto que puedo visualizar aquí en la función vectorial de la recta, y esta componente es la tercera coordenada del punto que conozco de esa recta. El vector director, el que da la dirección a la recta, son los coeficientes del parámetro t. En la primera componente sería 6, en la segunda componente sería menos 3, y en la tercera componente es 2. Ese es el vector director y este es un punto. Entonces, eso nada más como un informe que me puede permitir visualizar cómo se comporta esa recta. Simplemente basta que yo localice el punto, el 0 en X, 2 en Y y 1 en Z, y haga pasar por ese punto a una recta que tenga esta dirección. Aquí sería la Y y aquí sería la Z. Entonces, si represento este vector, sería 6 en X menos 3 en Y 2 en Z. Ese vectorcito sería este. Este sería el vector U. Este sería U. Si es una recta que está conteniendo a este punto y que es paralela a ese vector, pues entonces ya tengo su gráfica. Una recta que está conteniendo este punto y que es paralela a este vector, pues entonces tendrá que ser esta. Déjenme nada más ver para que pueda seguirse viendo ese punto y no lo pierda. Vamos a tomar esto así. Aquí, más o menos.
paralela a ese vector y que contenga ese punto, pues esto. Esa sería nuestra recta. Esa sería la recta. Si quieren, la gráfica de la recta a partir de la información que nos da la función vectorial, pues así lo haríamos. Localizar el punto y representar el vector, y aquella recta que contiene este punto y que es paralela a este vector, pues es esa. Vamos entonces a proceder. Obtener el vector velocidad o vector tangente. Entonces obtenemos R' de t y la derivada entonces va a ser derivada de la primera componente con respecto a t, 6. La derivada de la segunda componente con respecto a t, menos 3. La derivada de la tercera componente con respecto a t, 2. ¿Sí? Y miren la casualidad que este vectorcito, ¿a dónde lo he visto antes? Vector tangente o vector velocidad. Vector velocidad o vector tangente. Pues ese vectorcito, si lo veo en su forma común, es el mismo vector director. En la forma común u ordinaria sería el 6 menos 3, 2. En una recta, el vector director y el vector tangente serán el mismo. Este es también el vector tangente o vector velocidad asociado a esa recta. Y es un vector constante. En este caso, para la recta, nos va a dar un vector que no depende del parámetro t. Nos da solo valores constantes en las tres componentes. Entonces, eso indica que la velocidad o el vector velocidad de esa recta siempre va a ser una constante. De este también puedo obtener de una vez un módulo para poder obtener la rapidez. Bueno, vamos primero a obtener la segunda derivada, que es hasta el orden que voy a derivar, hasta segundo orden nada más. Y la segunda derivada de un vector constante pues va a ser 0. El vector nulo es el vector aceleración. Si tienen una velocidad constante, la aceleración es 0. Entonces este es su vector aceleración. Este es el vector aceleración. Vector aceleración. Entonces, eso sería. Y bueno, de una vez la rapidez. La rapidez, pues solo es el módulo del vector velocidad. Entonces sería módulo de este vectorcito, pues vamos a calcular un módulo. El módulo de un vector va a ser el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente más el cuadrado de la tercera componente y luego la suma de esos cuadrados yo tengo la raíz de ella. Ese módulo entonces me lleva a 36 más 9 más 4 raíz de 49 es 7. Y no es casualidad, sino que lo hicimos a propósito para que saliera un valor exacto en la raíz. Entonces, raíz de 49 es 7. Y ahí está. Entonces, ya que tenemos ese módulo, vamos entonces ahora, ya tenemos la velocidad o vector tangente, ya tenemos el vector aceleración. Vamos ahora a calcular lo que serían los vectores del triedro móvil. Los vectores del triedro móvil quedarían así. Bueno, está aquí porque no necesito. Entonces, vectores del triedro móvil. Vectores del triedro móvil, vectores del triedro móvil. Verán, el vector tangente unitario lo voy a obtener a partir del vector tangente o velocidad por el recíproco de su módulo. Ya tengo el módulo porque es la rapidez, entonces aquí sería a esto igual a el vector velocidad es el 6 menos 3,2 entre 7. Esto me va a llevar al vector 6 séptimos, menos 3 séptimos,
2 séptimos. Si lo quieren, pueden representarlo en su forma común u ordinaria, o lo pueden representar en su forma trinómica, y dirían que el vector tangente entonces sería el 6 séptimos en I, menos 3 séptimos en J, más 2 séptimos en K. Ese sería entonces el vector tangente unitario en cualquiera de sus dos representaciones, en forma común u ordinaria y en su forma trinómica. Ahora vamos con el vector binormal. Para poder obtener el vector binormal requiero del producto cruz de R', que ya lo tenemos por ahí, cruz R bi'prima, pero R bi'prima resulta que es el vector nulo o vector cero. Entonces, pues cualquier vector por el vector nulo o vector cero, pues va a ser cero. Aquí, así. Esto ya nada más por involucrar a este vectorcito, pues va a ser cero. Este entonces es también un vector nulo o vector cero. Ajá. Podemos poner así o simplemente decir que el vector binormal unitario es el vector nulo o vector cero, de esta manera. Y bueno, si el vector binormal es cero, pues entonces el vector normal, no importa que use esta fórmula o esta, a partir del vector tangente unitario y el vector binormal, sería como dijimos que era TNU es B. Luego NUB es TU. NV es TU. Y luego BU es TUNU. TUBU. Perdón. Es que siempre tiene que llevar ese orden. Entonces será BU es a partir de TUNU. NU será entonces nada más moviéndolos de manera cíclica para no alterar. Y TU, entonces este es el que necesito. Así. Pero en este caso no importa, bueno, no importa porque ya sé que el resultado va a ser el vector nulo o vector cero. Entonces, el vector nulo o vector cero lo tengo como resultado para ambos vectores, el vector binormal y el vector normal unitario. En el caso de una recta, esto se cumple siempre. Es por eso que la recta es un caso particular. Siempre tendremos que en la recta ambos vectores van a ser vectores nulos. El único vector que existe en una recta es el vector tangente. Y ese es el mismo que el vector director o vector paralelo a la recta. Entonces, en una recta estos vectores siempre serán vectores nulos. En una recta, los vectores, ¿sí? BU y NU son siempre el vector nulo. Y tendremos entonces que en una recta el plano osculador no está definido, lo que ya les mencionaba en su momento. ¿Sí? No tenemos un vector binormal que pueda ser normal al plano y poder obtener el vector osculador. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el plano rectificado. El plano osculador no está definido, al igual que el plano rectificador. Igual que el plano rectificador. Plano rectificador o rectificante. Entonces, igual que el plano rectificador o plano rectificante, no están definidos en una recta. Y no importa cómo se parametrice esta, podemos utilizar otra forma de parametrizarla, utilizar t cuadrada o t cúbica al momento de parametrizar la x para que al derivar tengamos, aquí aparezca, partimos de un t cuadrada que al derivar quede t y al volver a derivar quede constante,
o bien una t al cubo, todo quedaría en función de t al cubo, al derivar tendríamos t al cuadrado, y la aceleración quedaría en función de t. En primera, así ya no podría representar tiempo. Sin embargo, así podría obtener una derivada diferente de cero y una aceleración, una primer derivada diferente de cero, es decir, la velocidad diferente de valores constantes y la aceleración diferente del vector nulo. Quedarían ambas en función de t si parto de una parametrización en t elevada al cubo, por ejemplo. Pero al momento de obtener los vectores tangente, aquí el término t cuadrada quedaría tanto en numerador como denominador, entonces se eliminaría y llegaría al mismo vector constante. Y al momento de obtener el vector binormal y el vector normal, resulta que esto me llevaría a cero, porque el vector velocidad y el vector aceleración son paralelos en una recta. Entonces, ese paralelismo, al aplicar el producto vectorial o producto cruz entre dos vectores paralelos, pues nos va a dar cero. Y el vector binormal vuelve a ser el vector nulo y por consiguiente el vector normal unitario también será el vector nulo. Estos serán siempre vectores nulos, no importa cómo se parametrice, no importa qué ecuación de la recta se tenga, siempre son vectores nulos. Y por consiguiente, no tenemos definido ni al plano osculador ni al plano rectificador en cualquier recta. Estos, para cualquier recta, representen su función vectorial como la representen o partan de la recta que sea, siempre van a llegar a lo mismo. Vamos entonces a ver, ¿qué hora es? Sí, todavía unos minutitos me permiten aquí. Esta es mi ecuación, ya les decía yo, una circunferencia que es la intersección entre cilindro y plano. Pues si estamos iniciando con las ecuaciones cartesianas de esta, pues lo más conveniente es parametrizar para llegar a la ecuación vectorial y ya a partir de la ecuación vectorial empezar a obtener todos los demás vectores. Entonces, estas son las ecuaciones cartesianas. ¿Cómo parametrizamos una circunferencia? Una circunferencia, por involucrar dos términos elevados al cuadrado en una de sus ecuaciones, pues lo más conveniente es utilizar la identidad trigonométrica de Pitágoras. Esa que nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, o coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces, usando esa identidad trigonométrica, la voy a aplicar a esta primera ecuación cartesiana, que la voy a representar para que se vea de manera más clara. La voy a representar en lo que sería una expresión canónica, la representación canónica. Tendríamos entonces que de la ecuación cartesiana, x cuadrada más y cuadrada igual a 16, se tiene que x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 16 es igual a 1. Y entonces ya vemos exactamente la similitud que hay entre la ecuación canónica de la ecuación con la identidad trigonométrica de Pitágoras o la pitagórica, y nos dice entonces que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1, o seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Aquí convendría utilizar el coseno para que la orientación sea positiva, o es indistinto si no les interesa que se esté recorriendo la circunferencia en sentido positivo o en sentido negativo, puede ser cualquiera la forma de parametrizar. Entonces, utilizando la identidad trigonométrica de Pitágoras, identidad trigonométrica, o la llamada pitagórica.
tendríamos entonces coseno cuadrado, que aquí también les decía, pueden usar t o pueden usar cualquier otro parámetro. Seno cuadrado de t igual a 1. Entonces tendríamos que si x cuadrado sobre 16 es igual a coseno cuadrado y y cuadrada sobre 16 es igual a seno cuadrado, entonces solo despejamos a la x para poder obtener el valor de coseno. Entonces aquí tendríamos que x cuadrada va a ser igual a 16 coseno cuadrado de t. Y por consiguiente la x queda como 4 coseno de t. Para este término hacemos lo mismo, y cuadrada sobre 16 es igual al seno cuadrado de t. Y cuadrada será entonces 16 por el seno cuadrado de t. Y al obtener raíz de ambos lados de la igualdad, tendríamos que y es el seno de t. Ya tenemos entonces dos de las ecuaciones paramétricas. La tercera es constante, z igual a menos 1, que en este caso mencionar que es el plano, la ecuación del plano osculador. Entonces siempre de las ecuaciones cartesianas pasamos primero a las ecuaciones paramétricas y de estas a la vectorial. Entonces tendríamos de las ecuaciones paramétricas sería x es igual a 4 coseno de t, y es igual a 4 seno de t. Quedaron en función de t las dos primeras, la tercera es valor constante, menos 1. Estas son las ecuaciones paramétricas. Y estas son cada una las componentes de la función vectorial. Entonces la función vectorial pues ya la podemos representar directamente a partir de las paramétricas. Simplemente decimos que la función vectorial va a ser, en la primera componente tenemos 4 coseno de t en i. En la segunda componente 4 seno de t en j. Y en la tercera componente menos k. ¿Sí? Ya cuando tengan más práctica y que hayan hecho unos 2 ejercicios más, ya nada más ven ustedes la ecuación cartesiana donde se involucra x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Entonces ya van a decir, el radio es 4, entonces puedo decir que 4 coseno de t en i, 4 seno de t en j, y la z entonces será menos 1 en k. Y entonces llegan directamente a la ecuación vectorial de esa circunferencia. Bueno, entonces esto es nada más cuestión de práctica y ya. Vamos entonces a partir de la función vectorial, derivemos y esto entonces representará al vector velocidad o vector tangente. La derivada de coseno es menos seno, entonces aquí quedaría menos 4 seno de t en i. La derivada de seno es coseno, la función coseno, entonces coseno de t en j. Y la derivada de 1 pues es 0, entonces aquí ya nos queda nada más 0k, o simplemente ya no lo colocamos. Esa sería la primera derivada, la que representa a nuestro vector tangente o vector velocidad. Vector tangente o vector velocidad. O vector velocidad. Y este es el que tiene la dirección de movimiento y ahorita lo vamos a representar para que lo vean. R b' de t va a quedar como la derivada de menos seno menos coseno. Luego la derivada coseno, pues menos seno. Y 0. Ok, así ya quedó. Entonces este es nuestro vector velocidad, que diga aceleración. Este sería el vector aceleración. Vector aceleración. Uy, está bien. Vector aceleración. Ya que obtuve el vector aceleración, podría obtener la rapidez de una vez, ya que tengo aquí la rapidez en una circunferencia siempre va a tomar un valor constante. La rapidez siempre en una circunferencia es constante. Entonces, la rapidez sería el módulo del vector velocidad. Para una circunferencia, esta siempre es constante y será entonces menos 4 al cuadrado por el seno cuadrado de t más 4 al cuadrado por el coseno cuadrado de t.
Entonces, elevo al cuadrado cada término del vector y luego hago la suma de estos cuadrados y obtengo entonces la raíz de esa suma. Pueden factorizar el 4 al cuadrado y en este caso quedaría, porque aquí el signo pues se pierde al elevar al cuadrado y tendrían 4 al cuadrado que factoriza ¿a quién? A seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t. Y eso es la identidad trigonométrica pitagórica. Entonces, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Y la raíz de esto entonces nos queda nada más raíz de 4 al cuadrado, porque todo esto es la unidad. Todo esto es 1 por la identidad trigonométrica de Pitágoras, todo esto es 1. Entonces, pues ya tengo entonces el valor de esa rapidez, que en este caso es 4. La rapidez en toda circunferencia siempre es constante. La rapidez en toda circunferencia siempre es constante. Y eso lo vamos a estar viendo en otras, cuando veamos otras circunferencias, cuando empezamos a hacer su análisis, siempre vamos a llegar a valores en la rapidez constantes para toda circunferencia. Y vamos entonces a los vectorcitos. Aquí voy a usar esto del triedro móvil. Ya nada más voy sustituyendo valores para ir obteniendo estos vectorcitos. El vector tangente, aquí está el vector tangente. Voy a multiplicarlo por el recíproco de su módulo. Su módulo es 4. Entonces, esto entre 4, pues me daría esto. Bueno, aquí lo ponemos, menos 4 seno t, 4 coseno de t, todo entre 4. Y eso nos da el vector menos seno de t. Si lo ponemos en su forma común, sería esto. Y ya si lo ponemos en la forma trinómica, dado que hace un momento lo hicimos así, pues aprovechamos que ya está aquí. Ahí está, en forma trinómica usando los vectores unitarios I y J, y en la forma común entre paréntesis separado por coma. Ahora el vector binormal. Aquí sí, en este caso tenemos dos vectores diferentes o ya en función de t. Ninguno de ellos es constante. Si se fijan, todos están en función de t. Quieren decir que para diferentes t vamos a tener diferente vector velocidad y para diferentes t, diferente vector aceleración. Hagamos el producto cruz. Ese producto cruz nos lleva al vector binormal unitario. La circunferencia es una curva plana. Toda ella se encontraba en el plano osculador z igual a 1. Aquí está el plano osculador. Entonces, plano osculador. El vector binormal tiene que mantener siempre paralelo a sí mismo porque la curva es plana, osculador. Vamos a ver entonces el producto cruz de esos dos vectorcitos. Vamos entonces a calcularlo rápidamente, este producto cruz. Entonces aquí ya no voy a poder seguir usando esto, ya lo vamos a... El producto cruz de los dos vectores. Tenemos entonces que uno de los vectores es el vector velocidad, pues vamos entonces, aquí ponemos al vector velocidad. Recordar siempre que el primer renglón para el cálculo de este producto cruz son los vectores base y JK con los signos alternados. Luego colocamos las componentes del vector R', que es el vector tangente, aquí está, menos 4 seno t, 4 coseno de t y 0. Y el segundo vector es el vector aceleración, menos 4 coseno y menos 4 seno de t y la tercer componente 0. Al hacer el producto cruzado, esto nos llevaría a el resultado siguiente. R' de t tenemos para la componente ni por cofactores diríamos, vamos a hacer el producto cruzado de todo lo que no está ni en su columna ni en su renglón, entonces sería 4 coseno de t por 0 menos 4 seno de t por 0. 0, 0, pues 0 en i.
Ahora vamos con la J. Hacemos exactamente lo mismo, quitamos renglón, quitamos columna, hacemos el producto cruzado y tendremos 0 por menos J, pues 0. Y para acá es el único elemento que sí tiene un valor. Tendríamos que menos 4 seno de t por 4 seno de t sería menos 16 seno cuadrado de t. Seno cuadrado de t. Esto por esto da menos 16 seno cuadrado. Luego menos esto por esto. Menos por menos da más, entonces quedaría aquí, aquí también es menos, ¿verdad? Sí. Menos por menos da más. Sí, porque tiene que ser un valor constante y si no llegó un valor constante es porque ya me equivoqué y ya me di cuenta de dónde me equivoqué. Perfecto. Este signo es este signo. Ahora sí. Entonces, esto por esto, menos por menos da más, 16 seno cuadrado. Luego esto menos, esto por esto, que menos por menos da más. Lo mismo tengo 16 coseno cuadrado. Entonces, si factorizo el 16 del seno cuadrado del coseno cuadrado, llego entonces a que esto de nuevo es la unidad por la identidad trigonométrica de Pitágoras y efectivamente el vector binormal va a ser un vector constante. Es el 0,00016. El módulo de este vectorcito pues va a ser 16 porque al multiplicar, al elevar al cuadrado sus componentes, pues voy a llegar a 16 en este caso, y la raíz de esto pues va a ser 16. Entonces, ya conozco al vector binormal, va a ser entonces ese vector unitario, y ahora sí coloco la formulita que hace un momento borré, que es esta, y me lleva a que el vector binormal pues es el 16. Sería que diga el 001. 001, porque es esto entre 16, que es el valor de este módulo. Entonces 0 entre 16, 0 entre 16 y 16 entre 16. O bien, si lo quieren ver en su forma trinómica, solo sería la componente K. La I y la J no tienen valor. Ese sería el vector binormal unitario. Y por último, el vector normal unitario, pues basta que hagamos ese producto cruz. Hay propiedades del doble producto cruz que pueden aplicar aquí, 0, 0, 1 y J y K. Y en este caso, R' es igual a esto. Menos 4 seno de t, luego el coseno, menos 4 coseno, menos 4 coseno de t y 0. Y ya nada más hacemos el producto cruz, entonces sería 0 menos mu, sería 0 menos 4, pues 4 coseno de t en i. Luego para j, quitamos renglón, cortamos columna y sería menos 4 seno de t, menos 4 seno de t en j. Si lo hacemos al revés, ya incluimos el signo. Esto por esto, menos esto. Y en k sería 0, más 0k. Ese sería entonces el vector normal unitario. Si quieren corroborar que sus datos sean correctos, los tres vectores deben de ser ortogonales entre sí. Es decir, el producto de ellos, el producto punto de ellos debe ser 0. Aquí está. Si ustedes hacen el producto de este vector con este, pues es 0. Porque este solo tiene componentes en I, en J y en K 0. Y este solo tiene componente en K, pues entonces cuando multiplico esto por esto, esto por esto y esto por esto, pues es 0. Lo mismo ocurre con el vector binormal y el vector normal. Esto por esto es 0, esto por esto es 0 y 0 por 1 es 0. Son ortogonales, son ortogonales. Ya nada más restaría ver con es aquí algo está mal porque uno de los signos está al revés. Entonces aquí el producto R', ¿cuál fue? Aquí está el mal. Que consideré aquí negativo y es positivo. Esa es la manera en que siempre hay que corroborar. Si sé que son vectores ortogonales, ver que lo sean, y si no lo son, es porque algo hice mal, como pasó aquí.
Aquí es menos 4 seno más 4 coseno. Menos 4 seno más 4 coseno. Esto por esto menos esto por esto da negativo. Ahí está el error. Esto tiene que ser negativo. Sí, aquí esto por esto menos esto por esto negativo. Luego para la J sería esto por esto negativo menos 0. Exactamente. Y esto por esto y esto por esto es 0. Perfecto. Ahora sí, si estos dos son negativos y este es negativo positivo, menos seno de t por menos 4 coseno dará 4 seno coseno positivo. Y aquí más por menos da menos 4 seno coseno. Entonces se anulan y nos llevan a un producto punto de estos dos vectores en cero y ya entonces están viendo que todos los vectorcitos son ortogonales entre sí y por consiguiente se cumple la ortogonalidad entre vectores. Aquí, si quisieran obtener el plano osculador, ya lo conocen. Este es el plano osculador. Lo identificamos desde el principio. Si lo quieren obtener a partir de este vector binormal, pues tendrían que utilizar un punto del plano osculador. Cualquier punto del plano osculador sería un punto de la curva. ¿Por qué? Porque el plano osculador debe de contener a toda la curva. Entonces, con cualquier punto que satisfaga estas ecuaciones o las cartesianas, será un punto del plano osculador. Con ese punto y el vector binormal, que es el que sale del plano osculador, entonces obtengo la ecuación del plano osculador. Este sería el vector 0, 0, 1, y nada más me resta un punto de ese plano, que puede ser un punto de la circunferencia que está contenida en él. Y ese punto podría ser si t es igual a 0, entonces esto sería el punto 4, porque coseno de 0 es 1, y aquí sería 0, y aquí sería menos 1. Entonces, con un punto del plano, o de la circunferencia en este caso, y esta al estar contenida en el plano osculador, pues entonces ya tenemos un punto del plano osculador y un vector, y ya usando la fórmula que es P menos P0, aquí, ¿cómo me la ponemos? Pues aquí, utilizando la fórmula o la ecuación normal del plano, ¿qué me dice la ecuación normal del plano? Me dice que todo punto del plano, su vector de posición menos el vector de posición de un punto que conozco del plano, este será un vector que está contenido en el plano, porque ambos son puntos del plano. Y ese vector que está contenido en el plano debe de ser ortogonal al vector normal al plano. Si esto se cumple, entonces puedo llegar a la ecuación a partir de ello. P, donde P representa cualquier punto del plano. P0 es un punto que conozco del plano. Y el producto punto de esta diferencia de vectores de posición es un vector contenido en el plano, que si lo multiplico por un vector normal al plano, que pudiera ser 0, 0, 1, pues tiene que llevar a un producto punto 0. Esto entonces quedaría así como la ecuación normal. Pero no quiero la ecuación normal, quiero la ecuación cartesiana. Entonces, en la ecuación cartesiana represento a P como cualquier punto cuyas coordenadas son X, Y, Z. Le resto el punto que conozco, ¿sí? Con ello obtengo sus vectores de posición. Diferencia entre dos vectores de posición es un vector dentro del plano, y ese lo multiplico por el vector normal al plano y deben de ser ortogonales. Aquí quedaría X menos 4, Y, Z más 1. Producto punto por 0, por 0, por 1. 0 por este componente 0, más 0 por esta componente 0, más 1 por esta componente Z más 1. Entonces esto queda Z más 1 igual a 0. Z entonces es igual a menos 1. Esta es la ecuación del plano osculador. Ecuación, pero ya la conocía. Ecuación del plano osculador.
Y de igual forma puedo obtener las ecuaciones de los siguientes planos usando como vector normal a ellos, pues, los respectivos vectores. El vector tangente unitario será el vector normal al plano normal. Y el vector normal unitario es el vector normal al plano rectificador. Entonces, este puede ser el mismo punto que se utilice en la obtención de las ecuaciones normal y cartesiana de los demás planos con este punto, y nada más le van cambiando el vector tangente o el vector normal para obtener el plano normal y el plano rectificador. Maestra, Mande. ¿cómo obtuvo el P0? Un punto de esta circunferencia. Consideré t igual a 0 para poder obtener un punto de esta circunferencia. Cuando t es igual a 0, el coseno es 1 y la x es 4. Ok. ¿Sí? Así. El vector normal, ¿no le faltó dividirlo entre su módulo? El normal. ¿Dónde anda el normal? Ajá. Sí, cómo no, sí me faltó dividirlo entre su módulo, efectivamente, y en este caso el módulo de nuevo vuelve a ser 4. Sí, tienen toda la razón. Cuando calculan el módulo de este vector normal va a ser 4, y les va a llevar al vector unitario sería coseno de t, negativo, ¿verdad? Negativo el seno y 0. Sí, tiene toda razón su compañero. Aquí me faltó dividirlo entre el módulo. Y quedaría entonces el vector normal unitario de esta manera. Y bueno, pero cuando lo utilicé, ¿dónde lo utilicé sí, cuando lo multipliqué por esto por esto, vuelve a ser ortogonal. Es menos, por menos da más, seno coseno. Y menos por más da menos, seno coseno, y llego a un vector ortogonal. Sí, aquí faltaba dividirlo, multiplicarlo por el recíproco de su módulo. Tienen toda la razón. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más podemos ver aquí? Ya está, quedó más o menos claro. Obviamente, con más ejercicios, pues vamos aclarando y considerando cómo son los resultados que tenemos que ir obteniendo, nos vamos familiarizando, vamos viendo si lo vamos haciendo correctamente. Sí, y bueno, aquí yo aunque ya he hecho muchos ejercicios, yo les llevo ventaja, yo estoy haciendo trampa, porque pues obviamente a lo largo de las clases que he dado, pues, no saben ustedes las veces que repito esto, y aún así me sigo equivocando, pero sí, esto es cuestión más que nada en el hecho de las operaciones que realizamos, el concepto, aplicar siempre el concepto y estar consciente de lo que necesito obtener, que si es una curva plana, esto tendrá que ser constante. Si no llegó a un valor constante, es que ya me equivoqué. Que estos tres vectorcitos tienen que ser ortogonales entre sí. Si compruebo si lo son y alguno de ellos no lo es, ya me equivoqué. Entonces, esas son la manera en que ir aplicando el concepto para ir verificando si vamos obteniendo los resultados de manera correcta.